Hay palabras que llegan en el momento en que ya no hay posibilidad de responderlas de otra forma. Que se dicen cuando el tiempo se ha cerrado lo suficiente para que la persona que las dice haya decidido que ya no puede irse sin decirlas. Que llegan cargadas con todo el peso de los años que estuvieron guardadas y que cuando salen reorganizan todo lo que uno creía saber sobre su propia historia. Las de mi madre llegaron un miércoles por la noche. Con el sonido de los monitores de fondo y la luz tenue de esas habitaciones de hospital que parecen diseñadas para los momentos que no tienen otra luz que la que uno trae consigo. Éramos mi hermana Elena y yo. Sentados a los lados de esa cama que de repente era el centro del mundo conocido. Mi madre llevaba días con una lucidez intermitente que los médicos describían con términos que nosotros traducíamos como el tiempo se acaba, pero no sabemos exactamente cuánto queda. Esa noche estaba lúcida. Con esa claridad específica que a veces llega al final como si el cuerpo reservara sus últimas reservas de energía para las cosas que todavía necesitan hacerse. Me miró primero a mí. Luego a Elena. Y dijo que había algo que necesitaba contarnos antes de irse. Pero antes de contaros lo que dijo necesito contaros quiénes éramos. Porque las palabras de mi madre no cayeron en el vacío. Cayeron en el centro de una familia que tenía su propia geometría, sus propias verdades asumidas, su propio mapa de quién era quién y qué lugar ocupaba cada uno. Y ese mapa quedó completamente reemplazado esa noche. Mi familia era de esas que desde afuera parecen sólidas con la solidez que da el tiempo y la costumbre. Mis padres habían estado juntos 42 años. Mi hermana Elena era 4 años mayor que yo. Habíamos crecido en la misma casa. Habíamos atravesado las mismas navidades y los mismos veranos y las mismas crisis de las que sobreviven las familias que tienen suficiente historia común para aguantar lo que las sacude. Mi padre se llamaba Ernesto. Había muerto 6 años antes. Con la dignidad tranquila que había tenido para todo. Mi madre lo había sobrevivido con esa combinación de fortaleza y de soledad que producen los matrimonios muy largos cuando uno de los dos se queda. Mi tío Marcos era el hermano de mi padre. El único familiar cercano que quedaba de esa rama. Habíamos crecido con el presente en todas las ocasiones que requieren presencia. Navidades, veranos, momentos importantes. Era parte del tejido de lo que éramos de una forma que nunca había necesitado ser examinada porque simplemente estaba ahí. Eso era lo que yo creía que era mi familia. Mi madre empezó a hablar con esa voz que tenía en los últimos días. Más lenta. Con pausas que no eran de duda sino de esfuerzo. Con la precisión de quien ha ensayado lo que va a decir aunque el ensayo no haya hecho que decirlo sea más fácil. Dijo que había cargado con algo durante 38 años. Dijo que había intentado irse sin decirlo. Que había pensado que sería más fácil para todos que algunas cosas quedaran donde estaban. Que había pasado décadas convenciéndose de que el silencio protegía más de lo que dañaba. Que había llegado a esa cama entendiendo que estaba equivocada. Que si se iba sin decirlo nos dejaba con una mentira que tarde o temprano iba a salir de otra forma. Y que era mejor que saliera de ella. Con sus palabras. Con el contexto que solo ella podía dar. Elena me miró desde el otro lado de la cama. Yo no aparté los ojos de mi madre. Lo que dijo a continuación tardó varios minutos en salir porque no era una sola cosa sino varias cosas que se sostenían unas a otras y que necesitaban ser dichas en un orden que ella había estado construyendo durante quién sabe cuánto tiempo. Yo no era hijo de Ernesto. El silencio que siguió a esa frase tuvo la textura de algo que cambia la temperatura de una habitación sin que nadie toque ningún termostato. Mi madre continuó. 38 años antes, en un periodo que describió con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder al ser honesta, había habido algo entre ella y Marcos. El hermano de mi padre. No un momento único ni un error puntual. Algo que había durado lo que había durado y que había terminado cuando supo que estaba embarazada. Que nunca le había dicho a Ernesto. Que nunca le había dicho a Marcos. Que había cargado con eso sola durante 38 años mientras los dos hombres que formaban parte de esa historia vivían sin saber lo que sabía ella. Que Ernesto había muerto sin saberlo. Que Marcos todavía no lo sabía. Que yo era el único resultado visible de algo que había existido en secreto durante casi 4 décadas.
Elena hizo un sonido que no era exactamente llanto y no era exactamente otra cosa. Algo que no tenía nombre porque los sonidos que hacemos cuando algo demasiado grande llega no siempre tienen nombre. Yo me quedé muy quieto. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado grande y demasiado múltiple para moverse al mismo tiempo que se sentía. Mi madre siguió hablando mientras podía. Con la urgencia de quien sabe que el tiempo que tiene es el que tiene y no más. Me dijo que Ernesto me había querido como a un hijo porque lo era en todos los sentidos que él conocía y que ese amor había sido real independientemente de lo que ella estaba diciéndome ahora. Que lo que había hecho no lo había hecho para hacerme daño a mí porque yo no existía todavía cuando tomó las decisiones que tomó. Que lo sentía. Que lo había sentido durante 38 años cada día de formas que nadie había visto porque el peso se carga hacia adentro cuando no hay a quien dárselo. Que me quería. Murió 2 días después. Con la quietud de quien ha soltado lo que llevaba y puede finalmente irse sin ese peso. Elena y yo salimos del hospital esa noche con una historia diferente a la que habíamos llevado durante toda nuestra vida. No porque los hechos de nuestra infancia hubieran cambiado, sino porque el mapa sobre el que esos hechos existían era ahora completamente diferente. Los días que siguieron al funeral tuvieron esa textura de lo que se está reorganizando sin que nadie sepa todavía cómo va a quedar. Elena y yo tuvimos conversaciones que fueron de las más difíciles que hemos tenido en toda nuestra vida. No de rabia entre nosotras, sino de 2 personas intentando procesar algo que habían recibido juntas pero que les afectaba de formas diferentes. Para Elena yo seguía siendo su hermano en todos los sentidos que importaban. Para mí la pregunta de quién era se había reorganizado de formas que no podía resolver de un día para otro. La pregunta de Marcos llegó inevitablemente. No de inmediato. Pasaron semanas en que lo que mi madre había dicho existió solo entre Elena y yo. Semanas en que yo procesaba lo que significaba ser el portador de una información que afectaba a alguien que no sabía que le afectaba. Que Marcos tenía derecho a saber, pero que saberlo iba a cambiar todo lo que él creía que era su relación con la familia de su hermano muerto. Hablé con un terapeuta durante ese periodo. No porque estuviera en crisis, aunque estuviera en algo que se le parecía bastante, sino porque necesitaba pensar en voz alta con alguien que no fuera parte de la historia y que pudiera ayudarme a ver las decisiones que tenía delante con más claridad de la que yo solo podía tener. Lo que el terapeuta me ayudó a ver fue esto. Que la decisión de contarle a Marcos no era sobre lo que yo necesitaba. Era sobre lo que era correcto hacer con una verdad que existía independientemente de las comodidades de cualquiera de los implicados. Que Marcos tenía su propia historia con lo que mi madre había dicho y que esa historia le pertenecía aunque el conocerla fuera a costarle algo. Lo llamé un mes después del funeral. Le pedí que nos viéramos. Sin decirle por qué. Con la incertidumbre de quien sabe que lo que viene es difícil pero que ya no hay forma de seguir sin que ocurra. Nos sentamos en su casa. Con un café que ninguno de los dos tocó demasiado. Y le conté lo que mi madre había dicho. El silencio que siguió fue diferente al que había habido en la habitación del hospital. Más largo. Con capas distintas porque Marcos estaba procesando varias cosas al mismo tiempo que yo podía leer en su cara sin que él dijera nada. La traición de su hermano que no había existido porque Ernesto nunca supo nada. La traición de mi madre con quien había tenido esa historia 38 años antes. La comprensión de que yo era algo que él no sabía que era. La reorganización de décadas de relación familiar a la luz de algo que había existido debajo de todo sin que nadie excepto mi madre lo supiera. Cuando habló su voz era la de alguien que está intentando encontrar el suelo bajo los pies. Me preguntó si yo sabía cómo me sentía al respecto. Le dije que no completamente. Que era demasiado reciente y demasiado grande para saber completamente cómo me sentía. Me dijo que lo entendía. Que él tampoco sabía completamente cómo se sentía. Que necesitaba tiempo. Le dije que lo sabía. Que no esperaba nada de él en ese momento. Que solo necesitaba que supiera lo que había pasado porque era su historia tanto como la mía y porque no podía seguir siendo el único portador de algo que a él le pertenecía también. Lo que pasó con Marcos y conmigo después de esa conversación no tiene una resolución limpia que pueda contaros en un párrafo porque no la tiene.
Es un proceso que sigue ocurriendo. Con sus propios tiempos. Con conversaciones que a veces llegan a lugares útiles y otras que se quedan cortas. Con la dificultad específica de dos personas que están redefiniendo lo que son el uno para el otro con la información que tienen ahora que no tenían antes. Lo que sí puedo decir es que el mapa que mi madre dejó cuando se fue es más complicado que el que había antes. Pero también es más honesto. Y hay algo en vivir con un mapa honesto aunque sea complicado que es mejor que vivir con uno simple que no refleja el territorio real. Mi madre cargó con eso 38 años. Yo llevo con ello menos de 1. Y ya entiendo que habría sido peor no saberlo. Porque las verdades que se guardan no desaparecen. Esperan. Con toda la paciencia del mundo. Hasta que alguien decide que ya es suficiente tiempo esperando. Mi madre decidió que era suficiente en el único momento en que ya no había consecuencias personales para ella. No fue valiente en el sentido de hacerlo antes. Pero fue honesta al final. Y a veces lo último que nos dan es lo más importante de todo lo que nos dieron. Eso es todo. Gracias por escucharme.